Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy quiero iniciar con lo que es una reflexión, la cual dice así: sé como el agua. ¿Por qué? Porque si introduces el agua dentro de un vaso, el agua se convierte en el vaso. Si introduces el agua dentro de una botella, el agua se convierte en la botella. Si introduces el agua dentro de una jarría, entonces el agua se convierte en la jarría. ¿Cuál es el sentido de esta reflexión? Que nos debemos acoplar a cada una de las situaciones conforme se nos dé en la vida. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos de ustedes que a veces no pueden estudiar, ya sea porque trabajan, porque tienen una situación familiar o por cualquier otra circunstancia. Pero seamos como el agua y acoplémonos a cada una de las circunstancias que el momento amerita. Ahora a lo importante. Hoy hablaré un poco sobre lo que es el testimonio y el testimonio especial. Primero definamos qué es testimonio. La norma nos establece que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de legalización o de un acta de protocolización que está extendida en papel. ¿Qué papel? En papel bond, la cual debe ser enumerada, sellada y firmada por el notario que la autoriza. Ahí tenemos claro. Ahora veamos las formas en que se pueden extender estos testimonios. Y dentro de las formas tenemos que es mediante la compulsación, establece la norma, que es que simplemente transcribir todo nuevamente para realizar lo que es el testimonio. También puede ser por una copia legalizada o simplemente por una copia simple. Ahí tendríamos esta situación. En la legislación guatemalteca hay dos clases, que sería el testimonio y el testimonio especial. El testimonio es el mal llamado primer testimonio, o como las personas le llaman, mi escritura. Tengamos claro que este testimonio es propiamente para los otorgantes, ya para las personas que intervienen dentro del contrato. Ahora, el testimonio especial es el que se remite específicamente al Archivo General de Protocolos. Teniendo claro esto, ya sabemos que hay dos clases: está el testimonio y el testimonio especial. Otro aspecto importante sería qué plazo tenemos para extender este testimonio. No hay plazo en el caso del testimonio, el que les decía que es el mal llamado primer testimonio. Ahora, en el caso del testimonio especial, este sí tiene un plazo de 25 días para remitirlo al Archivo General de Protocolos. Ya tenemos en cuenta esta situación. Podríamos ver un poco sobre lo que son los impuestos. El tema de impuestos es el que se nos complica un poco a la hora de saber qué cubre cada uno de los testimonios. Veamos primeramente el testimonio. Este cubre el impuesto de IVA o timbre fiscal, de timbre, perdón. Cuando hablamos de timbre nos referimos al porcentaje que se va a pagar con respecto al impuesto del valor que tenga el contrato. No estamos hablando propiamente de los stickers. Entonces, el testimonio paga IVA o timbre dependiendo del contrato o de la inscripción que se realice. La norma nos establece que la primera permuta o compraventa paga IVA y las segundas o siguientes pagan timbre. Pero aquí nos genera una confusión. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar las normas podríamos confundirnos. Haga un ejemplo. Podríamos ver que alguien tiene una finca grande, y quiere solo desmembrar. Entonces, ¿qué pasa? Quiere hacer una desmembración, ¿sí? Pero se lo va a dar a otra persona que no le va a dar dinero, sino que le va a dar otro bien inmueble. Entonces, en este caso sería una permuta. Entonces, hacemos la permuta de fracción de bien inmueble, que sería el contrato, y como es primera, como genera finca nueva, se debe inscribir en el registro. Entonces, en este caso pagaría lo que es el IVA, ¿sí? Y ahí estamos bien, se cumple lo que dice la norma. Primera compraventa o permuta, paga IVA, ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Si esta persona hizo la permuta, pero el nuevo dueño decide vender este bien inmueble, entonces ¿qué pasa? Nos crea confusión porque pensamos que sería una nueva venta, o sea, una primera venta. Y entonces ahí todos pensamos que se pagaría IVA nuevamente, pero no.
Por eso les digo que la confusión radica en esto, porque la norma debería establecer que la primera inscripción de compraventa o permuta pagan IVA. ¿Sí? Así debería establecerse la norma. ¿Por qué? Del ejemplo que les digo, se hizo la permuta, primera inscripción, paga IVA. Se hace una compraventa y como es la primera, uno entiende que debe pagar IVA, pero no es así, ya que lo que define si va a pagar IVA o timbre es la primera inscripción que se realiza en el registro. Por eso les decía que genera un poco de confusión a la hora de decir que se va a pagar IVA o timbre si es primera compraventa, ¿va? Que no siempre va a ser así. La primera puede ser una permuta y la siguiente puede ser una compraventa, pero de igual manera ya no va a pagar IVA, sino pagaría timbre. ¿Por qué? Porque ya está inscrita en el registro de la propiedad. Va. Entonces ya tenemos claro, el primer impuesto que paga el testimonio puede ser IVA o puede ser timbre. El IVA es del 12% y el timbre es del 3%. Ahora veamos el testimonio especial. Los dos cubren dos clases de impuestos, pero primero le explico uno y después el siguiente que es aplicable a los dos. Va. Entonces veamos el testimonio especial. El testimonio especial está afecto al impuesto del notarial, ¿sí? Pero el impuesto notarial va a depender si es un contrato de valor determinado o es un acto o contrato de valor indeterminado. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de valor determinado es porque en el contrato se menciona cantidad de dinero. Ejemplo, puede ser una compraventa. Y la compraventa va a ser por 100,000 quetzales. Entonces, como menciona dinero, es un contrato de valor determinado y se deben aplicar dos reglas. La primera que es que se debe pagar el 2 por millar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 1,000 quetzales que menciona en el contrato se debe pagar 2 quetzales de timbre notarial. ¿Sí? Y la segunda regla es que no se puede pagar menos de un quetzal ni más de 300 quetzales en impuesto de timbre notarial. ¿Y cómo hacemos para calcular esto? Entonces, como les decía, como la norma establece el 2 por millar, el 2 por millar es sinónimo de decir que por cada 500 quetzales pagaríamos un quetzal de timbre notarial. Y podríamos hacer los cálculos. Todos sabemos, si es de 1,000 quetzales, sabemos que se pagarían 2 quetzales de timbre notarial. Si el valor del contrato es de 2,000 quetzales, se pagarían 4 quetzales de timbre notarial. Y así podríamos irnos. Pero ¿qué pasa cuando hay contratos que tienen un valor más alto? Entonces no podríamos calcularlo de la manera más rápida. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una simple operación. Podríamos utilizar lo que es el precio del contrato y este mismo lo podemos dividir dentro de 500 quetzales y así nos tiraría el precio que tiene cada uno de los contratos, el impuesto que se va a pagar. Hagamos el ejercicio. Les decía que 1,000 quetzales vale un contrato, lo dividimos dentro de 500 y esto nos da 2 quetzales de timbre notarial. Va. Ahora hagamos con el ejemplo de 100,000 quetzales. El contrato tiene un valor de 100,000. Lo dividimos dentro de 500 y de impuesto notarial se pagarían 200 quetzales. Ahora el mismo ejemplo solo con 150,000. 150,000 lo dividimos dentro de 500 y el impuesto notarial sería de 300, ya que es el tope máximo que se puede pagar en impuesto notarial. Ahora, ¿qué pasa si el mismo contrato tiene un valor de 1,000,000 de quetzales? Entonces ponemos 1,000,000 dividido dentro de 500 y ahí nos da 2,000 quetzales de impuesto notarial. Pero ¿qué pasa? No se pagan los 2,000 porque la regla establece que el valor máximo es de 300. Entonces, ¿a qué podemos llegar? Que si el mismo contrato tiene un valor de 150,000 o menos, entonces debemos hacer el cálculo. Si el contrato excede del valor de 150,000, entonces siempre se va a pagar lo que son 300 quetzales de timbre notarial. Y ahí ya tenemos claro que el testimonio paga IVA o timbre. El testimonio especial paga impuesto notarial, ya si es de valor determinado o de valor indeterminado. ¿Qué pasa cuando un contrato es de valor indeterminado? O sea que no menciona cantidad de dinero. Entonces se va a pagar siempre lo que son 10 quetzales de timbre notarial. Un ejemplo podría ser el reconocimiento de persona, ¿va? Que no menciona cantidad de dinero. ¿Va? Entonces, ya sabemos qué impuesto paga cada uno. Ahora veamos el impuesto que le es aplicable a los dos y que son los 50 centavos de timbre fiscal. ¿Sí? Solo que
el testimonio paga 50 centavos de timbre fiscal, pero por razón de registro. Ahora, el testimonio especial paga 50 centavos de timbre fiscal, pero por cada hoja que contenga ese documento, ¿ya? Y ahí tendríamos sencillo los impuestos que se pagan, ¿va? El testimonio paga IVA o timbre, además los 50 centavos de timbre fiscal, de 50 centavos por razón de registro. El testimonio especial paga timbre notarial, ya sea de valor determinado o de valor indeterminado, más los 50 centavos de timbre fiscal, pero por hoja. Y ahí tendríamos los impuestos con respecto al testimonio y el testimonio especial. Algo muy importante es que ustedes deben determinar que los impuestos no es lo mismo que el arancel, ya que el arancel es lo que nos van a cobrar en los registros por operar la inscripción que tengamos que hacer, que es totalmente a los impuestos que se pagan en el contrato. Y por último, para que se nos quede los fundamentos de tanto el impuesto del IVA como el impuesto de timbre fiscal, ¿ya? Porque la norma nos establece que primera venta o permuta paga IVA, segunda o subsiguiente pagan timbre, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿cómo se nos puede quedar el fundamento? El fundamento del impuesto al valor agregado está en el artículo 3, numeral 8 de la ley del IVA, ¿sí? Ahora, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo se nos puede quedar el otro fundamento que está en la ley del impuesto al timbre fiscal? Sencillo. Como sabemos que el artículo es el 3, numeral 8, entonces le quitamos 1 al 3 y se lo sumamos al 8. ¿Y cómo nos queda? 2.9, que sería el otro fundamento del timbre fiscal. Y ahí tendríamos ley del IVA 3.8, ley del impuesto al timbre fiscal 2.9. Y ahí tendríamos los fundamentos. Y hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Recuerden, sean como el agua.